Hola, hoy vamos a hablar sobre anomalías congénitas y síndromes dismórficos. En esta clase vamos a hablar sobre definiciones, qué son las anomalías congénitas y los síndromes dismórficos más frecuentes. ¿Qué es la morfogénesis? Es el proceso biológico que lleva a la formación de un ser humano. ¿Qué entendemos por dismorfología? Vendría a ser el estudio del desarrollo físico anormal. Mientras que teratógenos son los agentes que causan defectos neonatales que interfieren en el desarrollo embrionario o fetal normal. Y la teratología vendría a ser el estudio de las causas ambientales de las anomalías congénitas. ¿Qué son entonces los defectos congénitos? También llamados anomalías congénitas o malformaciones congénitas. En la práctica podemos dividir las anomalías congénitas en dos grandes grupos, las anomalías estructurales y las anomalías funcionales. Estos defectos congénitos en general se presentan desde las etapas del desarrollo embrionario y se pueden diagnosticar de forma prenatal, al nacer o más tarde en la vida. Las anomalías estructurales vendrían a ser anomalías en la morfología o estructura de un órgano o sistema, mientras que las anomalías funcionales están más relacionadas a los defectos enzimáticos o problemas metabólicos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las anomalías congénitas afectan a 1 de cada 33 lactantes y causan 3.2 millones de discapacidades al año en el mundo. Se calcula que cada año 270.000 recién nacidos fallecen durante los primeros 28 días de vida debido a anomalías congénitas. Las anomalías congénitas pueden ocasionar discapacidades crónicas con gran impacto en los afectados, sus familias, los sistemas de salud y la sociedad. ¿Cuál es la relación de las anomalías congénitas y la mortalidad? Se dice que en los abortos espontáneos la incidencia de defectos congénitos está alrededor de un 80-85% para los abortos del primer trimestre, mientras que en un 25% en los abortos del segundo trimestre. De manera general, las anomalías congénitas mayores están presentes al nacer en el 2 a 3% de los recién nacidos, mientras que las anomalías congénitas mayores que se detectan más tarde están alrededor de un 2%. Las anomalías menores pueden estar presentes en un 10% de los recién nacidos. Si lo relacionamos en la muerte en el periodo perinatal, las anomalías congénitas van a ser responsables de un 25% de estas muertes y en el primer año de vida están presentes en un 25%. Mientras que en el rango de 1 a 9 años, las anomalías congénitas representan un 20% de la totalidad de las muertes y entre el 10 a 14 años en un 7.5%. La etiología de las malformaciones congénitas se dice que es multifactorial, ya que intervienen varios factores, como pueden ser los factores socioeconómicos. Se sabe que los factores socioeconómicos más bajos están más asociados a defectos congénitos y también podrían estar influyendo otros factores como la educación, el acceso a servicios básicos de agua, desagüe y salubridad. Factores ambientales como la exposición a ciertos fármacos o químicos durante el embarazo. Ya se conoce algunos fármacos que pueden tener un efecto teratogénico, es decir, que ocasionan defectos congénitos en los recién nacidos, así también sustancias químicas como el alcohol, el tabaco y otras drogas podrían estar asociadas a defectos congénitos cuando se expone la gestante durante el embarazo. El estado nutricional de la madre también es muy importante. Se conoce que la deficiencia de ciertas vitaminas como el ácido fólico se asocia a un mayor riesgo de defectos, en general defectos del tubo neural, pero también cardiopatías congénitas y fisura labiopalatina. Las infecciones también son una causa importante de defectos congénitos, principalmente los agentes relacionados a los grupos TORCH como toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes.
Y los factores genéticos, que también son una causa muy importante de defectos congénitos y como vamos a ver más adelante, se pueden asociar a anomalías a nivel de los cromosomas, como el síndrome Down, anomalías a nivel de un gen, como los defectos monogénicos, entre otros. Finalmente, el virus Zika también se vio que estaba relacionado a defectos del sistema nervioso central, como la microcefalia. Dentro de las causas de las anomalías congénitas, vemos que en un 30-40% de los casos va a ser de causa genética, y dentro de ellas, la causa multifactorial es la que más predomina. Vemos también que las causas cromosómicas van a estar presentes en un 6%, ¿no?, de los defectos congénitos, y las causas monogénicas en un 7,5%. Otro grupo importante son las causas ambientales, en un 5 a 10% de todos los defectos congénitos, y dentro de ellos el consumo de fármacos y compuestos químicos, las infecciones, enfermedades maternas como la diabetes y agentes físicos. Mientras que un 50% aún permanecen de causa desconocida, representando el total de las causas de anomalías congénitas. Algunas infecciones relacionadas a las anomalías congénitas, mencionamos los agentes del grupo TORCH, como el citomegalovirus, que se asocia a corioretinitis, sordera y microcefalia en el recién nacido, el virus del herpes simple, que se asocia a microcefalia y microftalmia, la rubiola asociada a microcefalia, catarata, retinitis, defectos cardíacos, la varicela zoster asociada a microcefalia, corioretinitis, defectos cutáneos. Causas bacterianas como la sífilis, que se asocia a hidrocefalia, osteitis y rinitis, y parasitarias como la toxoplasmosis, que se puede asociar a hidrocefalia, microcefalia, cataratas, corioretinitis y sordera. Algunos fármacos con demostrado efecto teratogénico son el ácido valproico, el alcohol, la cloroquina, el dietilvestrol, la streptomicina, la fenitoína, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el litio, los retinoides, la talidomida, tetraciclina y warfarina, entre otros. Es importante evitar el consumo de estos fármacos durante el embarazo. ¿Cómo podemos clasificar las malformaciones congénitas? Ahora vamos a referirnos más a los defectos a nivel estructural, que también son llamadas malformaciones congénitas. Según su naturaleza, se pueden dividir en 4 grupos, en donde hay una pobre formación de un tejido, y esto se va a denominar una malformación. Sería un defecto primario, ¿no?, de un órgano o sistema, y esto a su vez puede ser aislado cuando ocurre solo en un órgano, o puede ser múltiple cuando se afectan varios órganos o sistemas. Si la etiología o la naturaleza es mecánica, es decir, hay un tejido que se está desarrollando normalmente, pero por un agente externo hay una anomalía en su desarrollo final, podríamos estar hablando de una deformación. Ejemplo de una deformación tenemos el pie de bot, por ejemplo, ocasionado por una disminución del espacio a nivel uterino, producto de un defecto o malformación uterina materna, o una falta de líquido amniótico, o embarazos gemelares, por ejemplo. Otra posible causa sería una destrucción o ruptura de un tejido que se está formando normalmente. Y esto también debido a un agente externo, esto se va a denominar disrupción. Ejemplo de una disrupción tenemos las bridas amnióticas, que serían como pequeñas cicatrices a nivel de lamnios que pueden alterar el desarrollo normal, principalmente de extremidades de los recién nacidos, como vamos a ver más adelante. Y una cuarta causa, que vendría a ser una organización o función anormal del tejido, y a esto vamos a denominar displasia. Entonces tenemos una malformación debido a una formación incompleta, insuficiente, primaria del tejido, una deformación que vendría a ser una causa mecánica externa, una destrucción o ruptura, que vendría a ser la disrupción, y finalmente la displasia, que es la organización o función anormal. Mientras que si es que estas malformaciones se presentan solas, se van a denominar aisladas,
Y las múltiples, a su vez, pueden estar dentro de estos tres grupos, denominadas síndrome, asociación o secuencia. Un síndrome vendría a ser un grupo de malformaciones congénitas que va a tener una causa única. Por ejemplo, el síndrome Down, que sabemos que se produce por la presencia de un cromosoma 21 extra, y este cromosoma 21 va a estar asociado pues, a anomalías a nivel cardíaco. Pueden haber anomalías a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Asociado a discapacidad intelectual. Pueden haber malformaciones gastrointestinales como ano imperforado o atresia intestinal. ¿A qué denominamos una asociación? También serían múltiples malformaciones congénitas, pero no tienen una causa conocida. Estas asociaciones de malformaciones tienden a repetirse, ¿no? Ciertos órganos que se afectan al mismo tiempo de repente porque están en un proceso de desarrollo muy semejante y hay un agente externo que podría ser una enfermedad materna o el consumo de ciertos químicos o fármacos que podrían haber alterado el desarrollo. Mientras que una secuencia es un defecto único, pero primario, pero a consecuencia de este defecto se generan otros defectos, ¿no? Em, Como por ejemplo la secuencia de virilidades amnióticas, donde el defecto es la rotura del amnios, y la consecuencia vendría a ser las amputaciones o anillos de constricción que se podrían formar en las extremidades de los recién nacidos. Entonces, ejemplo de una malformación, un defecto primario, vendría a ser la fisura labiopalatina. Un efecto de una deformación, un ejemplo, vendría a ser el pie de boto, la displasia de caderas, ¿no? Como mencionamos, cuando hay una falta de un espacio adecuado dentro de la cavidad uterina, producto de una malformación del útero o un embarazo gemelar. La disrupción, que vendrían a ser estas amputaciones que podrían darse sobre todo en los dedos, en las extremidades del feto, producto de estas cicatrices del amnios, y la displasia, que ya vendría a ser un tejido con una organización anormal y que generalmente es producto de un defecto genético, ¿no? Que vemos aquí en imagen es una displasia esquelética severa denominada la displasia tanatofórica. Bien, entonces, recordando estas cifras que un 15 a 20% de los mortinatos, es decir, de los recién nacidos eh, fallecidos, que mueren, nacen prácticamente ovitados, están presentes en un 15 a un 20%, mientras que los defectos congénitos en nacidos vivos están presentes en un 2 a 3%. Tenemos otra clasificación de los defectos congénitos, ya no en base a su naturaleza, sino de acuerdo a su severidad. Tenemos dos grupos, las anomalías mayores y las anomalías menores. ¿A qué denominamos anomalías mayores? Van a ser esas anomalías o defectos congénitos que afectan o alteran en un grado importante la función normal del cuerpo o acortan la esperanza de vida. Están presentes en un 3% de los recién nacidos, mientras que las anomalías menores tienen una trascendencia generalmente estética, no reducen la esperanza de vida y generalmente no afectan la calidad de vida. Por eso es que se denominan anomalías menores. Y su trascendencia es principalmente estética, ¿no? Generalmente ocurren en menos de un 4% de los recién nacidos. Y uno de ellos es el apéndice preauricular, por ejemplo, que puede ser retirado más tarde en la vida para tener una mejor estética. Sin embargo, en el dibujo de al lado vemos una fisura labiopalatina, que en este caso sí debe operarse porque esta fisura pues se asocia a problemas para la fonación, ¿no? Para la articulación del lenguaje, problemas para la deglución y de hecho tienen impacto en la calidad de vida del recién nacido. Algunos ejemplos de anomalías congénitas mayores, tenemos las cardiopatías congénitas, ¿no? Los defectos cardíacos están presentes en 10 de 1000 nacimientos como una incidencia global, siendo la comunicación interventricular la cardiopatía congénita más frecuente, ¿no? Que es el CIB, la comunicación de los dos ventrículos posteriores al nacimiento, cuando ya debería estar cerrado.
Tenemos también la comunicación a nivel de las aurículas, la comunicación interauricular, la persistencia del conducto arterioso, que es esa arteria que une en las grandes arterias, ¿no? Aorta y pulmonar, en la etapa prenatal y que ya debe cerrarse en los primeros días de vida. Sin embargo, en algunas personas esto puede persistir pasado el año y debe ser corregido para evitar descompensaciones. Otra cardiopatía congénita es la tetralogía de Fallot, que ya es una cardiopatía mucho más compleja, que son varios defectos asociados, entre ellos la estenosis de la válvula de la arteria pulmonar, la hipertrofia del ventrículo derecho, la comunicación interventricular y el mal posicionamiento de la aorta. Otros defectos congénitos mayores son los defectos del tubo neural. Sabemos que el tubo neural se cierra alrededor de la 9ª a 10ª semana de gestación y se relaciona con niveles de ácido fólico disminuidos, ¿no? Dentro de este grupo de defectos del tubo neural tenemos la anencefalia, que ya sería una anomalía muy severa, ¿no? Incompatible con la vida, ¿no? Hay falta de cierre prácticamente a nivel de la calota craneana que expone el tejido cerebral hacia el líquido amniótico y hace que este degenere, ¿no? No se forme adecuadamente. El encefalocele, que vendría a ser una herniación, ¿no? Una forma intermedia, digamos, de defecto del tubo neural en el cual hay una falta del cierre de la calota y esto va a provocar una herniación, ya sea de las meninges o incluso de contenido cerebral. Luego tenemos ya un defecto más caudal, que vendría a ser el mielomeningocele, o también conocido como la espina bífida. Esta espina bífida puede a su vez tener 3 tipos: la espina bífida oculta, que sería una falta de cierre del efecto tubo neural, pero sin una herniación acompañante; el meningocele, que vendría a ser una herniación de meninges y líquido cefalorraquídeo; y el mielomeningocele, en el cual ya esta herniación va a contener raíces nerviosas, ¿no? Medulares, y esto se va a asociar a una parálisis o no, una paraparesia flácida a nivel de miembros inferiores. Estos están presentes, las anomalías del sistema nervioso central en general, en 10 de 1000 nacimientos, siendo la anencefalia 1 en 1000, la espina bífida lumbosacra 2 en 1000, y otros defectos del sistema nervioso central como la hidrocefalia y la microcefalia están presentes de 1 en 1000 nacimientos. Otro grupo importante son las anomalías a nivel del tracto digestivo, dentro de ellas la fisura labiopalatina, que está presente en 1.5 por 1000 nacimientos. Esta a su vez puede ser solo del labio o puede ser del labio, encía y paladar, y puede ser unilateral o bilateral. También puede ser solo de paladar. Entonces hay diferentes tipos de estas fisuras labiopalatinas, ¿no? Luego tenemos la hernia diafragmática, en el cual hay un defecto a nivel del diafragma, y esto músculo, que es importante, ¿no? Es un músculo respiratorio, también divide el tórax y el abdomen. Al haber un defecto a ese nivel, pues va a protruir las vísceras intestinales hacia el tórax, y esto como consecuencia va a generar una disminución del espacio donde se va a desarrollar el pulmón y se va a asociar o puede asociarse a una hipoplasia pulmonar. La atresia esofágica también es un defecto en la canalización del esófago, ¿no? Generando un fondo de saco ciego y una implantación anómala del esófago distal hacia la tráquea, ¿no? Hay diferentes tipos. Entonces, la atresia esofágica debe operarse de forma inmediata. Está presente en un 0.3 por 1000 nacimientos, y en general las anomalías del sistema digestivo están presentes en 4 de 1000 nacimientos. Otros tipos de anomalías que más son defectos de pared abdominal, pero que involucran, ¿no?, las vísceras del tracto digestivo, es el ónfalocele, que vendría a ser una herniación de vísceras, intestino, y que puede incluso contener hígado, vaso, que están cubiertos por una membrana, ¿no?
mientras que la gastrosquisis vendría a ser una protrusión o herniación de las asas intestinales sin esta membrana que los recubre, sino que van a estar libres a nivel del líquido amniótico a nivel intrauterino, y esto puede ocasionar también defectos en la formación de la irrigación y de las propias vísceras intestinales. Las anomalías urogenitales están presentes en 4 de 1000 nacimientos. Dentro de ellas, la agenesia renal sería la ausencia de formación de uno o ambos riñones. Está presente en 2 de 1000 nacimientos. El riñón poliquístico, menos frecuente, riñón poliquístico infantil, presente en 0.02 por 1000 nacimientos, ¿no? Estas quistes prácticamente van a deformar la estructura renal y estos van a provocar una falta de función adecuada de ambos riñones, ¿no? Que son fundamentales para la depuración de sustancias tóxicas. La extrofia vesical, ¿no? Que vendría a ser un defecto también a nivel de la pared, en este caso abdominal inferior, y va a generar que la vejiga protruya, ¿no? Y esta tenga que ser corregida también. Esto está presente en 0.03 por 1000 nacimientos. Anomalías musculoesqueléticas, ¿no? Defectos a nivel de las extremidades, están presentes en 2 de 1000 nacimientos, y tenemos los defectos de reducción longitudinal de extremidad superior, por ejemplo, del radio, ¿no? Hay una ausencia congénita del radio y esto puede estar asociado a otros síndromes de causa genética, como la anemia de Fanconi. Tenemos un defecto de reducción longitudinal. Posaxial no está aquí, hay ausencia de 2 dedos de la mano, ¿no? El cuarto y el quinto, que vendría a ser el meñique, es un defecto de reducción longitudinal. También existen defectos por reducción transversa, ¿no? Este recién nacido que tiene una ausencia congénita de pie y dedos, ¿no? Es un defecto de reducción transversa. Luego, ejemplos de algunas anomalías congénitas menores que en realidad tendrían más implicancia estética, como dijimos, no se asocia a mayor mortalidad, ni a discapacidad, ni alteración de la calidad de vida. Dentro de ellos tenemos algo muy común que se observa, es el hoyuelo preauricular y los apéndices preauriculares, también la sindactilia entre segundo y tercer dedo de pie, el pezón supernumerario, el pliegue palmar aislado, es decir, que no se asocia a ningún otro defecto, y la clinodactilia, ¿no? La incurvación del quinto dedo, del meñique. Entonces, estos son ejemplos de anomalías congénitas menores, ¿no? Entre otras. A nivel internacional existen programas de vigilancia de defectos congénitos, y tanto en Europa como América. En Latinoamérica hay un grupo que es el ECLAN, que forma parte de varios países, es el Estudio Latinoamericano de Defectos o de Malformaciones Congénitas. Estos programas de vigilancia son importantes porque permiten detectar em, la ocurrencia de ciertos defectos de repente que en el tiempo podrían estar incrementándose y a su vez podrían darnos una voz de alerta para la identificación de ciertos teratógenos, ¿no? El ECLAN, como mencionaba, es el Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas. Inició en el año 1967 como una investigación de factores de riesgo, casos control. En el año 1974 se convierte ya en un programa de vigilancia epidemiológica, y en la actualidad participan alrededor de 20 países a nivel latinoamericano, dentro de ellos Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile y Perú. Esta es la página donde pueden revisar un poco más sobre las actividades del ECLANC. El Hospital Edgardo Rebagliati Martins del Seguro Social forma parte de este grupo del ECLAN desde noviembre del 2012. De hecho, es el único hospital hasta la fecha que participa de este programa latinoamericano.
de vigilancia de anomalías congénitas. Y el objetivo de estos programas de vigilancia es identificar niños con necesidades especiales, no tener ni idea de cuántos niños, por ejemplo, nacen con síndrome Down y que van a requerir programas de intervención, o cuántos niños nacen con defectos cardíacos congénitos, ¿no? Y que van a requerir de repente cirugías cardíacas, otras terapias, determinar también las necesidades de servicios médicos y asistenciales, valorar el acceso y disponibilidad de servicios médicos, ¿no? Toda esta información podríamos obtener a partir de los datos que se generen de los registros de defectos congénitos. Es así que el 3 de marzo, ¿no?, de cada año se instauró el Día Mundial de los Defectos Congénitos como un día para concientizar, ¿no?, a la población y a las autoridades en la prevención, ¿no?, en todas las actividades de promoción y prevención de defectos congénitos, ¿no?, que no son condiciones raras, sino por el contrario afectan a un grupo importante de recién nacidos, ¿no?, un 2 a 3%, el grupo de las anomalías congénitas mayores, y que de cierta forma podríamos prevenirlos con la educación y otras medidas de intervención como el fortalecimiento, la fortificación con ácido fólico, ¿no?, para los defectos del tubo neural, por ejemplo. ¿No? Y a propósito del Zika, ¿no?, el Zika virus, se observó en los programas de vigilancia de Brasil un inusual incremento de microcefalias en el nordeste de Brasil. Y luego, según los estudios, se relacionó a una mayor incidencia de infección por este virus del Zika, ¿no? Y por eso que se determinó finalmente que este virus se asociaba a cuando infectaba, ¿no?, a la madre durante el embarazo, se asociaba a una malformación cerebral, ¿no?, que es la microcefalia, de una forma severa, ¿no?, en los fetos, los recién nacidos. Bueno, algunos síndromes de anomalías congénitas múltiples que ya conocemos, el síndrome Down, ¿no?, ocasionado por la presencia de un cromosoma 21 extra, el síndrome de Edwards, asociado a la trisomía 18, el síndrome de Patou, que es la trisomía 13, el síndrome de Williams, ¿no?, que está producido por una deleción del cromosoma 7p, ¿no?, y que produce ciertos rasgos muy peculiares como esta llenura periorbicular, los labios prominentes, y también asociado a discapacidad intelectual. Este síndrome, que es el síndrome de Angelman, que puede ser producido por una deleción del cromosoma 15q materno, disomía uniparental eh, paterna, mutaciones en gen V3A y alteraciones de la impronta, ¿no? Son niñas con discapacidad intelectual, puede haber microcefalia y ciertas conductas como risas inusuales, injustificadas, y aleteo de manos o ciertos estereotipias de manos, ¿no? El síndrome de Prader-Willi, ¿no?, se asocia a retardo de crecimiento, talla corta, obesidad, hipotonía muscular marcada, y es producto de una lesión del cromosoma 15q paterno, disomía uniparental materna y alteraciones de la impronta. El síndrome de Cornelia de Lange, que tiene una causa ya no cromosómica, sino monogénica, es decir, por alteración de un gen. La herencia es autosómica dominante y algunos rasgos, como vemos, son las cejas arqueadas, hay la unión de ambas cejas en el medio, esto se llama sinofris, hay pestañas largas, el filtrum largo, los labios finos, y también pueden haber defectos de reducción a nivel de las extremidades. Pueden haber otras malformaciones internas, ¿no?, malformaciones cardíacas, por ejemplo. El síndrome de Rubinstein-Taybi, que es un síndrome que se asocia, al igual que el síndrome de Cornelia de Lange, a discapacidad intelectual, ¿no? Y a un fenotipo peculiar, tenemos las cejas también arqueadas, a nivel de las extremidades tenemos llamativamente los pulgares, el primer dedo, tanto de manos como de pies, anormalmente ancho, ¿no?, y asociado a discapacidad intelectual. La causa es monogénica, ¿no?, de herencia autosómica dominante. Tenemos también otros síndromes de anomalías congénitas múltiples, como el síndrome de Noonan,
que observamos tiene causa monogénica, es decir, un gen afectado, herencia autosómica dominante, se produce por mutaciones en el gen PTPN11 en el 50% de los casos, y hay otros genes asociados como el SOS1, CHOC2, KRAS, RIT1 y MAPZK1. Vemos algunas características de los niños con síndrome de Noonan, ¿no? Que tienen las fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo, las orejas también de implantación baja, puede haber un cuello ancho y alado, los párpados un poco caídos, como la ptosis palpebral, y además se asocian a retardo de crecimiento, talla corta y problemas cardíacos, característicamente estenosis pulmonar, entre otros. Unos síndromes asociados al síndrome de Noonan, que están dentro del grupo de las rasopatías, porque se afectan estas vías, ¿no? Del CARRAS, es el síndrome cardiofasiocutáneo, también de herencia monogénica autosómica dominante, producido por mutaciones en el gen BRAF1, y vemos algunas características muy semejantes al síndrome de Noonan, como la ptosis palpebral, el epicanto, las fisuras inclinadas hacia abajo. Tienen de forma característica el cabello ensortijado y una disminución de el volumen de cejas, ¿no? Además, también se asocia a problemas cardíacos, defectos cardíacos congénitos y pueden haber también orejas de implantación baja. En el caso del síndrome de Costello, aquí la piel es un poco más gruesa, ¿no? Los rasgos un poco más toscos y los pliegues a nivel de manos son profundos, ¿no? También están relacionados a la misma vía del CARRAS, están dentro del grupo de las rasopatías. La herencia es monogénica, autosómica dominante y se produce por mutaciones en el gen HRAS. A que llamamos displasia, habíamos mencionado que era por su naturaleza, una de las causas de defectos congénitos, y se caracterizaban por una desorganización anormal del tejido desde su inicio. Pueden haber displasias a nivel esquelético, es decir, de expresión principalmente ósea o musculoesquelética, y vemos acá un niño con acondroplasia que tiene una cabeza un poquito más grande en comparación al cuerpo, las extremidades cortas, ¿no? Brazos y piernas, y a nivel de la radiografía también se observan, ¿no? Acortamiento de los huesos largos. Y en la foto podemos ver, además de la macrocefalia y las extremidades cortas, un tórax estrecho, ¿no? Es la acondroplasia de herencia autosómica dominante, es monogénica y se debe a mutaciones en el gen FGFR3, que es el gen del receptor de factor de crecimiento de fibroblastos. La displasia tanatofórica es un tipo de displasia esquelética mucho más severa, mortal, generalmente es incompatible con la vida, es autosómica dominante. Las mutaciones en el gen FGFR3 también pueden ocasionar este tipo de displasia esquelética. Vemos que aquí a nivel de rayos X, los huesos largos son anormalmente cortos, extremadamente cortos. Las vértebras también son aplanadas, esta es platispondilia, las costillas también son cortas, estrechas. Vemos aquí un óbito, ¿no? Un mortinato con un tórax muy estrecho y un abdomen prominente y extremidades anormalmente cortas, ¿no? Llamativamente cortas. Otro tipo de displasia, tenemos la displasia ectodérmica, ¿no? A nivel serían todas las anormalidades del desarrollo de los tejidos derivados de esta capa embrionaria, que es el ectodermo, es decir, hay anomalías a nivel del pelo, a nivel de los dientes, a nivel de la piel, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello es la displasia ectodérmica hipohidrótica, que es monogénica, ligada al cromosoma X, y se debe a mutaciones en el gen EDA1, es decir, que los afectados son principalmente varones. Tenemos también la secuencia, que como habíamos mencionado, está dentro del grupo de malformaciones congénitas múltiples. Sin embargo, se produce por un defecto primario que puede ser único y que va a ocasionar una secuencia de otros defectos, ¿no? Dentro de ello está la secuencia de Potter,
de origen multifactorial que puede deberse, por ejemplo, a la ausencia del desarrollo de los riñones, que es la genesia renal, o también a una obstrucción uretral, por ejemplo, por válvula uretral, y esto va a evitar prácticamente que el feto orine, y sabemos que el líquido amniótico es producto también de la producción de orina del feto. Al haber una disminución de la diuresis, va a haber una disminución del líquido amniótico, lo que denominamos oligohidramnios, y este oligohidramnios que también puede ser producido por una fuga crónica de líquido amniótico, es decir, puede haber una rotura prematura de membranas y esto provocar una pérdida constante de líquido en etapas donde todavía no debería haber este tipo de roturas y esto va a ocasionar como consecuencia el oligohidramnios y el oligohidramnios al reducir el espacio, ¿no?, donde el feto pueda moverse dentro del útero, pues va a generar rasgos faciales aplastados, ¿no? Como vemos aquí en la foto, una fase totalmente aplanada, em, la nariz también aplanada, chata, tenemos una hipoplasia pulmonar porque los pulmones también van a, ¿no? El feto va a tragar el líquido amniótico y al no haber líquido prácticamente los pulmones van a estar colapsados y además, por la falta de espacio va a haber defectos de deformación, ¿no? Luxación de caderas, deformidad de pies y finalmente, a consecuencia principalmente de la hipoplasia pulmonar y de la ausencia de riñones o la falla en su función, va a ocasionarse la muerte, ¿no? Entonces es el síndrome de Potter o la secuencia de Potter adicionalmente no compatible con la vida. Otras secuencias son las rotura de amnios, ¿no? Las bridas amnióticas que van a generar amputaciones, ¿no? En las extremidades, principalmente del recién nacido, o la formación de estas bandas de constricción, ¿no? Y amputaciones a diferentes niveles, principalmente las zonas más expuestas que vendrían a ser las extremidades, tanto superiores como inferiores. Esta origen es multifactorial. Otra secuencia es la secuencia de Pierre-Robin, que también es multifactorial. Aquí el defecto primario es la falta de formación de la mandíbula. Es una mandíbula muy pequeña y al haber una mandíbula muy pequeña, la lengua no va a tener un espacio adecuado y esta lengua se va a tirar hacia atrás, hacia el paladar, y la presión constante de la lengua sobre el paladar va a ocasionar un defecto de cierre, ¿no? Entonces la secuencia de Pierre-Robin vendría a ser una micrognatia severa, que sería el defecto primario, asociada a una fisura del paladar, que vendría a ser el defecto secundario. Y asociación, dijimos también que estaban dentro del grupo de malformaciones congénitas múltiples y que vendría a ser un grupo de defectos que no tienen una causa común, que no tienen una causa conocida, pero que tienden a recurrir, tienden a agruparse y ocurrir con cierta frecuencia, de forma simultánea. Dentro de estos tenemos la asociación Vater o Bacter, que es un acrónimo de anomalías vertebrales, atresia anal, anomalías cardiovasculares, fístula traqueoesofágica, atresia esofágica, anomalías renales o radiales y defectos a nivel de las extremidades. En algunos casos se ha visto que esta asociación Bacter podría ser consecuencia de alguna alteración en un gen, pero en la mayoría de los casos no hay una causa conocida aún. Bien, y finalmente, algunas medidas de prevención primaria de anomalías congénitas propuesta por el grupo de Leclan estas medidas, que son 10, que forman parte de un decálogo, que son medidas simples, efectivas, económicas, como corresponde cuando se trata de problemas no prioritarios en salud, y aún así podrían ser muy útiles, ¿no? Que podríamos estar recomendando a todas las madres gestantes. Es saber, ¿no?, que aún sin saberlo, cualquier mujer en edad fértil puede estar embarazada, sobre todo si tiene una vida sexual activa y no está tomando o no está utilizando algún método anticonceptivo. Entonces es importante saber que pudiera estar en riesgo y tendría que evitar el consumo de ciertas sustancias.
Lo ideal es completar la familia mientras aún se es joven, ya que se sabe que a mayor edad, tanto materna como paterna, hay un mayor riesgo de defectos a nivel cromosómico o defecto genético. Los controles prenatales son la mejor garantía para la salud del embarazo. Es importante vacunarse contra la rubiola antes de quedar embarazada. Deben evitarse los medicamentos, excepto los imprescindibles. Las bebidas alcohólicas perjudican el embarazo. No fumar y evitar ambientes en los que se fuma. Comer todo y bien, prefiriendo frutas y verduras. Consultar si el tipo de trabajo habitual es perjudicial para el embarazo y ante cualquier duda, consultar al médico o a un servicio especializado. Muy bien, gracias por su atención. Estaré al pendiente de las preguntas por los mensajes.